Un hombre único en la sociedad ateniense. Un hombre llamado Sócrates. Si fueras un ciudadano de la antigua Atenas, lo primero que verías sería un hombre increíblemente feo. Tenía la cabeza demasiado grande, los ojos demasiado grandes, su nariz estaba mal hecha. El aspecto de Sócrates rompe todas las reglas de belleza de la Grecia clásica, del concepto de proporción y medida. Sócrates caminaba descalzo por las calles de Atenas, vestido con una túnica sucia. No le preocupaba su aspecto, ni ninguna otra convención de la época. A Sócrates solo le preocupaba el pensamiento. Esta figura desagradable se convertiría en el líder de una revolución del pensamiento que había estado reuniendo fuerzas por el mundo griego. Durante miles de años, la humanidad había asumido que el mundo que le rodeaba, el sol, las estrellas y la luna, eran dioses y espíritus. Creyendo que estaban recibiendo mensajes de sus dioses, las antiguas civilizaciones, tales como la de Babilonia, recopilaron grandes cantidades de datos sobre astronomía. Este detallado calendario astronómico de los archivos de Babilonia registra el orto y el ocaso de las constelaciones y de los dioses que éstas representaban. Este conocimiento y estudio de los cielos se había estado expandiendo lentamente por el antiguo mundo, hasta que alcanzó las colonias griegas en la costa de lo que actualmente es Turquía. Entonces ocurrió un cambio radical, ya que los griegos tomaron ese conocimiento astronómico y lo transformaron. Sacaron a los dioses de los cielos y los sustituyeron por la razón. Gradualmente, los griegos comienzan a decir, no son personas, son cosas. Hay un mundo ordenado que la mente humana puede captar y que está sometido a nuestro entendimiento. Estos griegos empezaron a calcular y a predecir el movimiento de la luna y de las estrellas a través de las matemáticas y la lógica, en lugar de usar a los dioses y a los espíritus para explicarlo todo. Era el nacimiento de la ciencia. El primer gran científico griego, un hombre llamado Tales, escribió el primer libro sobre navegación que enseñaba a navegar guiándose por las estrellas. En un viaje a Egipto, Tales fue el primer hombre en medir la altura de la Gran Pirámide. Brillante idea. Estuvo junto a la pirámide hasta el mediodía, cuando su sombra tenía exactamente la misma longitud que su altura. Y en ese momento midió la sombra de la pirámide y por consiguiente supo la altura de la pirámide, lo que era una aplicación bastante sofisticada de un teorema geométrico. Estos científicos griegos midieron la longitud de la circunferencia de la Tierra cuando la mayoría de la gente todavía creía que era plana. Inventaron motores de vapor, bombas de agua y puentes colgantes. Pero a Sócrates no le interesaba la mecánica del mundo físico. Usó su nuevo modo de pensar, utilizando la razón y la lógica para estudiar a la gente. El gran cambio viene con Sócrates, que da la espalda, por así decirlo, al mundo de la naturaleza. Lo que a él le importa es el individuo, que se convierte en objeto de estudio y atención.
Sócrates se pasaba el día conversando, caminando por las calles de Atenas, hablando y debatiendo con cualquiera que se encontrara. Con unas 150.000 personas aglomeradas tras los muros de Atenas, estaba en su elemento. Una de las cosas más asombrosas de Sócrates es que es el primer individuo urbano fanático. Le encanta la ciudad. La vida de la ciudad es una de sus mayores preocupaciones. Uno de los seguidores de Sócrates escribió sobre cómo al final de una cena donde todos estaban borrachos, Sócrates demostró a un invitado que él era el más guapo de los dos. Mis ojos deben ser más bonitos porque son saltones y por lo tanto veo mejor. Y por la misma regla de 3, mi nariz es más bonita porque tengo unos orificios muy grandes y así puedo absorber más aromas. Era típico de Sócrates examinar de nuevo el mundo usando la lógica y la razón. Sócrates dice: debes tomar cada decisión atendiendo a tu entendimiento sobre lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Para Sócrates, su libertad de pensamiento era primordial, aunque esto significara tener que alterar toda noción sobre una nariz bonita. Os diré que no dejéis pasar ni un día sin discutir las cosas sobre las cuales me oís hablar. Una vida sin este tipo de examen no merece la pena. Mientras el conflicto se endurecía, una fuerza naval ateniense ganó una batalla contra los espartanos en unos bravos mares azotados por las tormentas. Los generales que iban al mando de la fuerza regresaron a Atenas esperando un recibimiento de héroes. En lugar de ello, les encarcelaron. La tormenta había forzado a los comandantes a navegar directamente hacia Atenas, sin poder recoger a los soldados que habían caído por la borda durante la batalla. Unos demagógicos oradores habían convencido a la asamblea de que esta falta en el rescate era un crimen tan espantoso que todos los generales debían ser juzgados y ejecutados. Sabemos que un solo hombre se levantó e intentó frenar a la multitud: Sócrates. Sócrates luchaba solo contra la reacción del público, que era muy agresiva y enloquecida, y dijo que no lo estaban haciendo bien, que él votaría en contra. El principio de Sócrates de cuestionar a la sociedad en la que vivía ahora tenía un propósito real y práctico. Se negó a ceder ante cualquier presión y pensó por sí mismo, e hizo lo que su conciencia y su razonamiento le decían que era lo adecuado. Pero al fin y al cabo, Sócrates era la única voz entre la multitud y no podía ejercer ninguna influencia sobre la asamblea. Condenaron a los generales a muerte haciéndoles beber cicuta. Sería una pérdida para el ejército de Atenas. Con la asamblea en manos de déspotas que solo se preocupaban de sí mismos, la otrora gloriosa Atenas empezó a perder su rumbo.